Con 19 minutos, me da mucho gusto recibir en el estudio a Alfredo Lecona, vocero del colectivo Seguridad Sin Guerra, con quien vamos a hablar acerca de la solicitud de audiencias ciudadanas que hicieron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Paula. Gracias ayer, para que entendamos un poco el tema, ayer ustedes presentaron una carta, se hizo la lectura pública de esta carta en la cual están solicitando un tema muy delicado en los últimos años. Cuéntanos un poco acerca de, primero, los detalles y los puntos de la carta. Claro que sí. Ayer lo que hicimos fue expresar una solicitud al ministro presidente de la Corte y a las ministras y ministros para que suceda algo que ya ha pasado, que pasó hace 10 años cuando se discutió la interrupción legal del embarazo, por ser un tema relevante que fortaleció la resolución que tomó la Corte en ese momento al abrir, al ser transparentes en la resolución y en las audiencias públicas para un caso tan delicado como el de aquel entonces. Y ayer, justo en el marco de la conmemoración o de la memoria de los 50 años de 1968, consideramos que un tema relevante es justo el mal uso o el uso indebido de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, en labores que les son ajenas a lo que constitucionalmente les toca, ¿no? En este caso, labores de seguridad pública. Nos referimos a esta guerra que ya lleva 12 años, que ha dejado a miles y miles de personas sin vida, que ha desplazado a más de 250,000, que mantiene a 37,000 familias buscando a un ser amado, y esto correlacionándolo con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que está vigente desde diciembre, que se aprobó en un proceso muy atropellado sin escuchar a la sociedad civil. Entonces queremos que se repita este ejercicio inédito de contrastar posturas públicamente, de que la Corte se conozca qué es lo que va a suceder. Para explicarlo, porque es un tema muy entramado, y si uno comienza con los términos legales, es muy enredado, pero lo que están pidiendo es que no se normalice la presencia militar en las calles, es decir, en las protestas, en lo que vaya a ocurrir en algunos eventos públicos, y que esto puede conllevar también a algún abuso de parte de estas autoridades. Así es, como lo hemos visto en los últimos 12 años, abusos, ejecuciones extrajudiciales, ya una serie de tragedias, de crímenes atroces que hemos visto en los últimos 2 sexenios, que ya no pueden seguir ocurriendo. Entonces, lamentablemente, ordenamientos como la Ley de Seguridad Interior están pateando, quién sabe para cuándo, la responsabilidad que tiene el Estado mexicano de fortalecer a las policías civiles, que son quienes tienen la obligación de proteger a la ciudadanía, o sea, de realizar labores de seguridad pública, y normalizar esta presencia del ejército mexicano, que pues no tiene que estar ahí porque no están. A través de la policía. Alfredo, ustedes presentaron, yo sé que presentaron ayer la carta recién, pero hasta este momento ¿han tenido alguna respuesta? No, no la tenemos. Los tiempos de la Corte pues son los tiempos de la Corte. Ellos administran los tiempos, los asuntos y demás, y al ser también como una petición muy, digamos, sui generis, que no se hace comúnmente, no sabemos cuándo responderían. Lo que sí sabemos es que en las próximas semanas va a llegar la discusión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces tiene que pasar algo muy distinto a lo que pasó en el Congreso de la Unión. No están legislando la Suprema Corte, pero sí está revisando la inconstitucionalidad que señalaron organismos internacionales como la ONU, la CIDH, una histórica cantidad incluso de recursos, de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales recayeron sobre esta Ley de Seguridad Interior, y eso es lo que tienen en su mesa los ministros, sabiendo que esa es la responsabilidad jurisdiccional que tiene la Corte. La otra responsabilidad es la responsabilidad política que tiene el gobierno electo y la mayoría electa en el Congreso, Morena, de abrogar la Ley de Seguridad Interior. Esto es, que no quede ni una coma de ese no solamente se esté modificando como está ocurriendo en este momento, y que todo el debate finalmente sea público. Así es. Yo te pido que cuando tengan una respuesta ya de la Suprema Corte, o que sepan qué va a ocurrir, también estemos en contacto para que puedas venir nuevamente. Con todo gusto, aquí estaremos comentando. Muchísimas gracias. Al contrario, Paula. Mucho gusto. Era Alfredo Lecona, vocero del colectivo Seguridad Sin Guerra. Con esto hacemos...